Dios le bendiga a todos nuevamente, a los hermanos presentes y también a aquellos que nos están sintonizando ya en vivo a través del grupo en Facebook Iglesia El Reino de Dios Detroit. Le damos la bienvenida también a los que se están sintonizando o van a ver este video más tarde. Es una bendición poder compartir este tiempo con todos ustedes. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, en el capítulo 47. Si lo podemos poner en el screen, por favor. No hay nadie allá en la computadora. Podemos poner Ezequiel 47. Entonces vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Gloria a Dios. Pero hace bien usted, si tiene una Biblia, de leerlo directamente de su Biblia. Les aliento también a los que nos están viendo a través del video que siempre es importante a la hora de estudiar la Biblia o escuchar algo relacionado con la palabra de Dios, tener una Biblia a su disposición. ¿Para qué? Para que comparar y ver que si lo que aquí hablamos es verdad o no. Entonces es muy importante tener este libro a mano. Vamos a leer entonces en Ezequiel 47, vamos a leer entonces del verso 3 en adelante, y si usted lo encontró en su Biblia, se puede poner de pie, seguramente ya va a estar aquí, ya está en el screen, entonces lo podemos leer también de allí el que no cuenta con una. Entonces, Ezequiel 47, el verso 3, dice así la maravillosa y divina palabra de Dios, que leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta en Engladín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén y amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, levantar una mano y darle gracias a Dios por esta palabra. El Espíritu Santo está en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Señor, en esta hora, por esta tu maravillosa palabra, Señor. Palabra viva y eficaz, que penetra, Señor, en nuestro interior, como una semilla, Señor, y se aloja en lo profundo de nuestro espíritu, Señor, para dar fruto al 100%, Señor. Gracias, Eterno, por tu presencia y por tu palabra, Señor. Ahora, por el poder de tu palabra, Señor, con la cual tú hiciste los cielos y la tierra,
Y también un día, por ese mismo poder, nos diste vida y vida en abundancia, Señor. Yo te pido que nos edifiques en esta hora, que nos bendigas, Señor, que obres, Señor, lo que tiene que obrar tu palabra en esta hora en nuestros corazones. En el maravilloso nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos, Padre eterno. Gracias, Señor, por la bendición de estar en esta hora compartiendo tu palabra, Señor. Y mientras, Señor, reflexionamos, meditamos en esta palabra, que tu mano, Señor, no se acorte para sanar, para salvar, para obrar milagros, Señor. Y allí el que trajo una necesidad, Señor, un problema, una prueba difícil, Señor, sea tocado ahora en el nombre de Jesús, para recibir liberación, salud, Señor, para recibir salvación, para recibir, Señor, lo que tú has planeado darle en esta hora. En el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Que el profeta Ezequiel tuvo una visión. Usted puede leer este libro de Ezequiel. Es profundo el libro del profeta Ezequiel, pero es bien interesante. Se requiere de ejercitarse en el discernimiento espiritual para poderlo comprender a cabalidad. No es fácil porque nos habla con mucha simbología, pero nosotros podemos poner atención y el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a instruir. Amén. Entonces, en primer lugar quiero decirle que este es un río que le he mostrado, ¿sí?, al profeta Ezequiel. Pero este es un río de agua viva, es un río de bendición. Fíjese que en el primer capítulo de este libro del profeta Ezequiel también nos habla de un río. No lo vamos a analizar ahora, ya hemos esto compartido hace un tiempo atrás. Pero ese río en el cual el profeta Ezequiel estaba, era el río Quebar, capítulo 1 de Ezequiel. Entonces era un río que estaba allí dispuesto para ser el mar de lágrimas de los israelitas que estaban allí, precisamente los de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque ellos estaban esclavos allí en Babilonia. Entonces, en esa esclavitud, ellos habían colgado sus arpas. Ya lo hemos compartido esto anteriormente, y esa actitud de colgar sus armas en las ramas de los sauces que bordeaban aquel río, era una actitud en la cual expresaban su estado de ánimo, en la cual expresaban la decadencia espiritual que estaban viviendo, que estaban pasando. ¿Por qué estaban pasando esa situación tan triste? Porque estaban esclavos y lejos de su patria, lejos de la ciudad amada que era la ciudad de Jerusalén. El templo en Jerusalén estaba destruido por los ejércitos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellos habían sido llevados cautivos, esclavos, hacia Babilonia. Y ahora ellos habían colgado sus arpas a las orillas de este río en una señal de derrota, de tristeza, de angustia y de dolor. Muchas veces en la vida nos toca pasar por ciertas situaciones que nos llevan anímicamente, emocionalmente, a vivir una actitud similar, una situación parecida. Sea cual fuera el motivo de pasar por esa lucha o por esa dificultad, pero cuando se llega a esa situación, entonces muchas personas cuelgan sus arpas. ¿Qué significa? Que esas arpas que ellos ejecutaban en el templo de allí de Jerusalén, con las cuales adoraban al Dios vivo y verdadero, ahora ya no cumplían para ellos una función específica, porque ellos estaban lejos del templo, estaban lejos de la presencia de Dios. Recordemos que la presencia de Dios en esa época se manifestaba en el templo, no como hoy en día que se manifiesta en nuestros corazones. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, al estar ellos tan lejos del templo y estar en esa situación, colgaban sus arpas y quedaban cabizbajos, tristes, angustiados, deprimidos. Si hay hoy en día alguien en esa actitud que por
si caer en cierta situación ha llegado a un estado similar, yo quiero decirle de que esa actitud no va a cambiar porque usted se ponga más triste o se ponga en mayor angustia. Nada de eso va a cambiar las circunstancias que le han llevado a vivir este momento difícil. Lo que va a cambiar la circunstancia es la presencia de Dios. No importa lo que esté pasando o esté sucediendo, la presencia de Dios es la que hace la diferencia en el corazón de las personas. La presencia de Dios es la que nos trae paz, nos trae calma, fe y seguridad. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, allí vemos que esta gente estaba en este río que era obviamente un río de carácter negativo. Pero en el capítulo 47, el cual hemos leído, estamos viendo una situación diferente que ve en visión aquí el profeta Ezequiel. Recordemos que en el capítulo 1, Ezequiel era uno de estos que habían colgado sus arpas. Pero ahora Dios le muestra un río diferente, ya no era un río negativo, sino que les muestra un río de bendición. Un río que, como lo encontramos descrito, era un río de vida, un río que nacía del santuario. Hay una diferencia, obviamente, que todos sabemos, entre un río y el mar. El mar en las Escrituras, para que usted lo apunte o lo tenga en cuenta, refleja, hoy podemos interpretarlo como el mundo. El mar es precisamente el mundo, y el mundo que no conoce al Señor. Pero cuando la Biblia habla de ríos, entonces nosotros tenemos que mirar con más detalle y entender de que precisamente un río como el que estamos describiendo y estamos hablando de Ezequiel 47, es un río de bendición. Entonces, no es lo mismo que un mar. Un río como este es un río de sanidad, un río de bendición, un río de milagros. Sus aguas vivas descienden del propio santuario de Dios. Así que cuando nosotros estamos frente a ese río, tenemos que descansar en las promesas de Dios. Saber que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cada río o cada fuente de agua que encontramos delante de nuestro camino es una invitación, ¿verdad?, a que nosotros nos mojemos, ¿verdad? Que la gente busca en sus tiempos de descanso, en sus vacaciones, lugares como estos, ya sea una playa, ¿sí?, a la vera del mar, o también una playa en un lago o en un río. ¿Por qué? Porque precisamente en tiempos de calor uno va a refrescarse en esos lugares. Bueno, ahora el tema es que este río era una invitación para el profeta Ezequiel para que se metiera Ezequiel dentro. Y ahí lo encontramos nosotros entonces a Ezequiel llevado, ¿verdad?, por la mano de Dios a entrar en ese río, porque era un río de bendición. Amén. Un río donde cuando automáticamente se entraba y empezaba a caminar, uno entonces encontraba que las aguas eran refrescantes. Y cuando eso sucedía, se refrescaban los pies. Bueno, este proceso del que estamos hablando ahora nos describe la experiencia espiritual de los hijos de Dios. Amén. La experiencia espiritual de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor, con eso? Lo que estoy hablando es que lo que está viviendo Ezequiel en esta visión le está siendo mostrada a él una experiencia de carácter espiritual en donde él es llevado en un proceso paso a paso. ¿Para qué? Para que vea la importancia de depender solamente del Señor. Cuando uno se encuentra frente a un río, en una playa, está la tentación única de probar si está fría el agua o no, ¿verdad? Y se acerca y sumerge un pie, luego otro, ¿sí? Pero el agua, entonces, no se transforma en ningún obstáculo. Uno puede caminar y hasta correr chapoteando en el agua. ¿Me explico? Entonces, no hay ningún obstáculo en el agua. Uno ejerce su voluntad. Vaya escuchando atentamente
Porque esta es la experiencia del cristiano. Uno ejerce la fuerza de su voluntad. Usted está a la orilla del río, camina a la orilla del río, entonces el agua no le ofrece ningún obstáculo. Usted decide ir para adelante, ir para atrás, obviamente siempre en paralelo y no profundizarse en el río, porque entonces usted va a empezar a vivir otro nivel en la experiencia espiritual. Pero esto de sumergir nuestros pies en el agua, ¿verdad?, de este río, nos muestra la importancia que tiene la salvación de Dios, a los que muchos han accedido por la fe que han puesto en el Señor Jesucristo. Automáticamente alguien recibe a Jesús en su corazón, comienza a experimentar cambios en su vida. Estos cambios pueden darse muy rápido o en un proceso más lento. Pero ese cambio indudablemente se va a ir dando. Un cambio que siempre, pero siempre es un cambio para bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese cambio, cuando se vive de manera intensa, con fe, entonces ese cambio va a provocar que las circunstancias que nos rodean vayan cambiando también. Porque muchas personas creen que la vida va a ser mejor cuando las circunstancias cambien. Y no es así la cosa. Las circunstancias no deben de determinar nuestra condición espiritual ni anímica. Las circunstancias siempre las vamos a encontrar por delante, pero las circunstancias van a cambiar cuando nosotros cambiemos. Amén. Cuando uno invita a Jesús a entrar en su corazón, está invitando a un cambio en su forma de ver la vida. Y mucho más profundo, está invitando a una transformación. Diga conmigo, transformación. Esa transformación se llama un nuevo nacimiento. Una naturaleza nueva que Cristo nos da. Una naturaleza semejante a la naturaleza de Él, pero de carácter espiritual, que nos es añadida a nuestra vida. Ya ahora, una vez que hemos recibido el Espíritu del Señor, ese Espíritu empieza a desarrollarse en nosotros y comenzamos a experimentar espiritualmente muchas cosas que a veces ni cuenta nos damos, pero estas cosas se van desarrollando. Siempre, repito, son para bien y nunca hay que tener temor. Hay un temor en las personas a lo desconocido y entonces a veces se cierran los corazones cuando estas cosas se parecen que nunca se han visto o se han experimentado y nace un temor natural, razonable dije, después si tenemos tiempo explicamos lo que la razón hace en contra de la fe, pero esa explicación racional que hacemos de las cosas de la vida, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Amén. Y el temor surge y entonces nos cerramos a las experiencias espirituales que Dios tiene para darnos. Pero ese es el error más grande que puede llegar a ser alguien que ha creído en el Señor Jesús. Tenemos que estar con un corazón abierto y dispuesto, un espíritu abierto para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Sin tener temor, alejando las dudas y recibir la bendición del Señor. Nosotros tenemos que tener esa actitud correcta frente al ofrecimiento que Dios nos está haciendo, no solamente para que caminemos a la orilla del río, sino que entremos poco más adentro en el río. Porque ese es un río de salud, un río de bendición, algo que no habíamos experimentado antes de haber conocido al Señor. Usted pudo haber pasado antes de conocer a Cristo por muchísimas experiencias y siempre esas experiencias son de carácter emocional. Algunas de esas experiencias fueron positivas y placenteras, pero también muchas de esas experiencias dejaron dolor, angustia. ¿Por qué? Porque son experiencias emocionales. Y las emociones son precisamente emociones, y las emociones son temporales. Mientras la circunstancia se mantiene,
entonces la emoción también se mantiene, pero no bien cambia la circunstancia, la emoción se apaga también y se termina. Amén. Y ese es el gran error de muchas personas, de confiar en las emociones, de confiar en las circunstancias, de confiar en lo que le rodea y no confiar plenamente en Dios. Las circunstancias son pasajeras, son temporales, pero Dios es eterno. Amén. Dios es eterno. Y porque Dios es eterno, no va a cambiar. Él es el mismo siempre. Hoy dijimos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Jesús que salvaba, que sanaba enfermos, que operaba milagros, que obraba liberación en la vida de las personas, ese mismo Jesús está vivo y está allí dispuesto como un río de agua viva para obrar esos mismos milagros en nosotros. Él no ha cambiado, ni Él va a cambiar nunca. Él va a ser siempre el mismo. Él no cambia. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! Gloria a Dios, porque Él no cambia. Puede cambiar tu esposa, tu esposo. Hoy te puede decir que te ama y mañana te puede decir lo contrario. Pero Dios siempre se va a mantener igual. Pueden amarte tus hijos hoy, mañana no. Pero Dios siempre te va a estar amando. Tus amigos pueden decirte que son amigos, pero las circunstancias cambian. Y los que son amigos hoy pueden ser enemigos mañana. Pero nuestro Dios Todopoderoso, Él nunca cambia. Él es siempre nuestro amigo. Esto es lo importante de conocer a Dios. Tenemos un Dios inalterable. Amén. Que no cambia. Este río de agua viva tampoco cambia. Ese río sana, salva y bendice. Es un río, una corriente. Una corriente que podemos en el plano espiritual identificarlo como la corriente del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Diga conmigo, gracias, Espíritu Santo. Cuando usted habla de esa manera, lo está invocando. Gracias, Señor Jesús. ¿Usted quiere invocar a Jesús? Llámele. Gracias, Señor Jesús. Él está aquí. Amén. Gloria a Dios. Y cuando Él está, todo está en control. Amén. Cuando Él está en nuestra vida, sentimos paz, tranquilidad. ¿Sí? Estamos bien. Porque eso es lo que Dios quiere, que vivamos bien, en paz, en armonía, con gozo, con felicidad. Amén. Gloria a Dios. Pero las cosas en el mundo cambian, por eso no debemos de conformarnos ni con estar en la orilla del río, ni tampoco con mojar nuestros pies. Y eso es lo que hacen muchos creyentes. Mojan sencillamente sus pies a la orilla del río. Disfrutan pasajeramente de la presencia de ese río. Chapotean en el agua, caminan, sus pies se refrescan. Han recibido al Señor Jesús, pero su experiencia no pasa de eso. ¿Por qué? Porque tienen temor a meterse más adentro. Porque saben que si se meten más adentro, entonces se van a encontrar con un grado de resistencia en el río a su voluntad. Gloria, aleluya. ¿Se dio cuenta que cuando usted decide profundizar un poco en el río y las aguas le llegan hasta las rodillas, como le pasó al profeta Ezequiel aquí, entonces ya empieza a encontrarse una resistencia a los pasos? Hay que hacer mayor fuerza para caminar en el agua. Lo experimentó. Usted empezó a caminar en la orilla y entonces caminaba con libertad, aunque estaba el pie sumergido. Pero cuando ya llegó a las rodillas, entonces ya el paso era más lento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted encontraba resistencia en el agua. Y esa resistencia es la que nos hace a nosotros temerle al río.
¿Por qué? Porque ya no tenemos la libertad, pensamos nosotros, de hacer lo que nos da la gana. Amén. Hay poder en Jesús. Aleluya. En la orilla uno camina para acá, para allá, para atrás, para adelante. Pero ya con las rodillas dentro del río, empieza a acotarse la libertad. Empieza a encontrarse resistencia en el agua. Y ni hablar cuando las aguas llegan a los lomos. El que medía 1000 codos de distancia, lo invitaba al profeta a decir: ven 1000 más. Camina 1000 más hacia adentro. Y llegó otros 1000 más, después de haber experimentado hasta las rodillas, y se encontró con el agua hasta los lomos o hasta los hombros. Y usted debe haber conocido ese momento, especialmente si usted no sabe nadar, de que busca, ¿sí?, tantear o sentir el fondo, el lecho del río debajo de sus pies. ¿Le pasó? Santo es Jesús. Pensando, no vaya a ser que haya un pozo aquí y me vaya para abajo. Y nace el temor, la duda. Porque ya ahí tampoco hay una libertad para caminar. Ya no hay una libertad para hacer lo que quiero yo. Amén. Porque en esa profundidad, hasta los hombros, ya la corriente del río empieza a hacerse sentir. Y esa corriente lo que quiere es arrastrar. Pero recuerde que el río que estamos hablando no es un río peligroso, es un río de bendición. Amén. Cuando uno está con el agua hasta los lomos, entonces dice aquí que midió los otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Eso nos habla, ¿verdad?, de que se requiere un esfuerzo mayor si usted quiere caminar. Porque ahora el agua le ofrece una resistencia a su cuerpo mayor que la que le ofrecía hasta las rodillas. Ahora su cuerpo tiene que desplazarse y usar de más fuerza para desplazarse en el agua. O sea, la experiencia de algunos creyentes que se han animado a entrar en el río de Dios en su experiencia espiritual, pero todavía sientan dudas, sienten temores, ¿verdad? Y bien pronto se cansan. ¿Por qué? Porque no están dependiendo totalmente de Dios. Todavía están dependiendo de sus propias fuerzas. Y cuando alguien depende de sus propias fuerzas, las va a seguir usando y va a hacerlo hasta que esas fuerzas se le agoten. Eso es signo, señal de que está confiando en sí mismo. Está confiando en su capacidad, su intelecto, sus fuerzas naturales. Sigue confiando en su sabiduría. Sigue confiando en sus propias experiencias, pero todavía no confía en la corriente del río. Amén. Esa es la experiencia espiritual de muchos creyentes. Voy el domingo a la iglesia, me he dedicado a servir de alguna forma al Señor, no como el que está con los pies metidos en la orilla del río, que no tiene demasiado compromiso. ¿Sí? Porque esa es la realidad. Un creyente con los pies sumergidos a la orilla del río es un creyente sin compromiso, que hace su voluntad. Como el río no le hace de obstáculo, porque sus pies solamente son los que están sumergidos, camina cómodo. Y muchas veces está la tendencia, en vez de entrar al río, de sacar los pies del agua. ¿Cuántos alaban a Dios? Se siente cómodo. ¿Sí? Muy cómodo. Voy a la iglesia cuando tengo ganas. Voy a la reunión cuando puedo. Cuando hay cosas
que no son tan importantes que tengo que hacer el día de reunión. Pero cuando esas cosas son importantes para mi vida personal, entonces saco los pies del agua y voy a hacer esas cosas. Amén. A la orilla del río, con las rodillas, hasta las rodillas en el río, es un poco más de compromiso. Y ni hablar hasta los hombros. Pero aún así, no es lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere no es solamente nuestro compromiso, escuche, no es solamente nuestro servicio. Lo que Dios quiere no es solamente que le digamos gloria a Dios, aleluya, y que pongamos todo en las manos de Él. Y cuando digo todo, estoy hablando de nuestro futuro, de nuestra vida, de todo lo que tenemos. Amén. Y no vaya a mal pensar que estamos hablando de dinero, sino de nuestra vida en persona. Amén. Cuando lo ponemos todo en las manos de Él, sucede algo en que nosotros ya no dependemos más de nuestros recursos naturales, sino de los de Dios. Amén. Esa es la actitud que tiene aquel que dice, estoy hasta los hombros, pero ahora yo quiero ir más adentro. Yo quiero nadar. Porque la invitación no es quedarme ahí, a la mitad del río, sino de cruzar al otro lado. ¿Me estoy explicando, hermanos? La invitación es que lleguemos en donde están esos árboles de frutos saludables que bordeaban ese río. La invitación es que tengamos experiencia con Dios. La invitación es que dependamos del Señor. Amén. Que haya una dependencia total, porque una vez que damos un paso más de ahí, nos vamos a encontrar que ya no podemos hacer pie en el fondo, en el lecho del río. Y ahí tenemos que aprender a confiar solamente en Dios. Amén. A confiar en que Dios está dirigiendo nuestros pasos. Y no solamente nuestra vida, nuestros pasos, sino que Él nos está guardando, porque esta corriente de agua viva nos empieza a llevar. Y ya nuestros esfuerzos ya dejan de ser esfuerzos personales, porque ahora el que nos impulsa y nos lleva es la misma fuerza de la corriente del río de Dios. Amén. ¿Lo quiere? ¿Quiere dejarse arrastrar por esa corriente? ¿Será que lo quiere vivir? Si nunca lo experimentó, ahora es la hora. Este es el día. Este es el momento de decirle, sí, Señor, ya no voy a jugar a la religión. Ya no voy a ser un espectador más en una reunión. Ya no voy a ir a la reunión sencillamente para cumplir o por compromiso o para que me vean. No, ahora voy a ir porque estoy entregado en tus manos. Y en tus manos ya no decido yo, sino que es la corriente, la fuerza de la corriente, la que decide mi futuro. Amén. ¿Qué quieres? ¿Vivir para ti con tu fuerza o dejar que la fuerza de Dios te impulse? Amén. Ese es el gran dilema dentro de la relación que tenemos con Dios. Porque no estamos hablando de una religión. Estas cosas no tienen nada que ver con religión. Estas cosas tienen que ver con una experiencia de relación. Una religión es un cúmulo de mandamientos, dogmas. Haz esto, haz lo otro, ve para aquí, ve para allá. Y la gente lo hace. Y cree que entonces está cumpliendo con Dios cuando hace todas esas cosas que le han enseñado a hacer. Pero no. Esto es completamente diferente. Esta es una experiencia real con el Espíritu de Dios. No decidimos nosotros nuestra vida ni nuestro futuro
Escuche esto, porque ya está decidido por Dios. Amén. Ya está decidido por Dios. Pero me siento desvalido, me siento como que me faltan las manos si no decido yo mi futuro. Si el que decide es Dios, ten la seguridad de que es lo mejor. ¿Cuántos alaban al Señor? Te vas a evitar tropiezos. Te vas a evitar torceduras en el talón, en los tobillos, en las rodillas. Te vas a evitar dificultades y dolores y golpes que da la vida por vivir usando nuestras fuerzas naturales. Porque el que aprende a vivir para Dios, aprende a nadar en el río de Dios y ya no hace fuerza, aprende a ser llevado por la corriente. El secreto de un buen nadador es precisamente eso, saber usar la corriente. Amén. La corriente. A veces en la lucha de muchas personas en un medio de agua, en el mar, en el río, esas corrientes se le transforman en un enemigo mortal, porque ellos van en contra de la corriente, por no conocer estos secretos de saber dejarse arrastrar por la corriente. Basta con flotar y la corriente te va a llevar. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, esto es lo importante. ¿Qué experiencia quiero para mí? ¿Qué experiencia es la que he vivido o estoy viviendo hoy en día? Esto es un reto, es un desafío a nuestras vidas. Es un desafío, amiga, amigo, hermana, hermano, a nuestra vida en el sentido de que tenemos que aprender a depender de Dios. Amén. A depender del Creador. ¿Cuántos quieren depender del Señor? Levante la mano. ¿Cómo va a levantar la mano? A mí me costó trabajo, quiero decirle, depender de Dios. Sí, porque los muy duros de corazón les cuesta más trabajo. Amén, aleluya. Más trabajo. Cuando uno es dócil, corazón sumiso, aprende más fácil y más rápido. Cuando uno es obediente, la experiencia es más gratificante. Pero cuando uno se resiste, entonces es más duro. Y a mí me puso a aprender muchas cosas a la brava. ¿Sí me explico con el término? Por no confiar plena y totalmente en la corriente del Espíritu de Dios. En creer de que si lo hacía a mi manera, entonces iba a alcanzar un resultado exitoso en la vida. Y no es así. El éxito verdadero es cuando concluimos o hacemos la voluntad de Dios. Amén. Ahí está el éxito. Tú quieres ser una persona exitosa, una mujer, un hombre exitoso. Haz la voluntad de Dios. No te resistas a ella. Sé dócil. Obedece. Y diga gracias, Señor, porque el río de agua viva se me ofrece de par en par. No para quedarme en la orilla, porque tu invitación es entrar en el río, a sumergirme en la corriente y a dejar que la corriente me lleve. Y me lleve no a donde yo quiero, sino que la corriente va a decidir dónde yo voy a llegar. Pero pastor, me parece todavía que eso es incierto. La razón nos dice eso. Y ahí viene la lucha de la razón contra la fe. El mayor enemigo de la fe es la razón.
Cuando nosotros razonamos las cosas. Con que Dios os ha dicho que si comen de la fruta del árbol prohibido, ustedes van a morir. Él le mintió. Poderoso Jesús, aleluya. ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes van a ser como Él, van a ser dioses? Y Adán y Eva creyeron, porque usaron la razón. Miraron el fruto, era codiciable para comer, y comieron. Desobedecieron al único mandamiento que Dios les había dado. De todos los frutos de los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero de ese no. No había 10 mandamientos, ni 300 y pico de mandamientos. No, uno solo. Y lo quebraron. Quiere decir, y con esto voy a concluir, de que nuestros padres, aún en el huerto del Edén, mira lo que me animo a decir, aún en el huerto del Edén, necesitaban comer a Cristo, comer del árbol de la vida. Por eso cuando ellos quebraron ese único mandamiento, Dios los expulsó del huerto y puso arcángeles, querubines con espadas encendidas, para que ellos no entraran de vuelta al huerto, para evitar que de esa forma comieran del árbol de la vida, el cual representa a Cristo. Amén. Quiere decir que si hubiesen comido del árbol de la vida, ¿sí?, jamás hubiesen comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el árbol que lleva a las personas a razonar, a evaluar, a creer que 2 más 2 es 4. Eso es razón. Pero pastor, ¿qué está diciendo? Eso es matemática pura. Pero 2 más 2 en el reino de Dios pueden ser 10.000. ¿Cuántos alaban a Dios? Es irrazonable lo que usted está diciendo. De eso se trata. De que creamos que en el reino de Dios y para Dios 2 más 2 no tienen por qué ser 4. Pueden ser 1.000.000. ¿Lo crees? Hay que creerlo. Cuando nos dejamos guiar por la razón, ahí es donde el árbol de la ciencia del bien y del mal está jugando un papel primordial. Gracias, mi hermano. Primordial en nuestra vida. Poderoso Jesús, aleluya. Y no debe de ser así. Debe ser Cristo, la corriente de agua viva del río de Dios, el que nos lleva a puerto seguro. Amén. La pregunta y termino. ¿Quieres entrar en ese río? ¿Quieres sumergirte en ese río? ¿Quieres entrar no solo caminando, sino corriendo? Y no sentir nada bajo tus pies, pero sí sentir que la corriente te empieza a impulsar. Entrégate en la mano del Señor. Eso significa que pongo mi vida en tus manos, Señor. A veces escuchamos estos términos de los predicadores, de los evangelistas, que dicen: entrega tu corazón al Señor. Entregar el corazón es eso, entregarle todo a Dios. Amén. Nuestra vida, nuestro presente, pasado y nuestro futuro. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a ponernos de pie. ¿Hay alguien en esta hora, mientras nos ponemos de pie, que desee entrar en este río? Que desee tener una experiencia con Dios, una experiencia espiritual. Lo puede hacer sencillamente creyendo. Lo quiero, Señor. Lo quiero. Lo deseo.
cansada de luchar contra la corriente. Vive Dios. Aleluya. ¿No te estás dando cuenta que luchar contra la corriente, tarde o temprano, te va a llevar a una derrota total? Porque la fuerza de la corriente es siempre más grande que nuestras fuerzas. Es que, pastor, usted no entiende. Yo quiero vivir mi vida. Y creo que tengo yo el derecho, como ser humano, de decidir mi vida. No te estamos diciendo de que tú no vas a decidir. Estamos diciendo que tu decisión sea Cristo. Poder, aleluya. Gloria al que viene. No puede haber mejor decisión que esa. Y adoramos ese Te pueden dar testimonio miles y millones de personas que ya lo han hecho y cuyo futuro ya no depende de ellos, sino de Dios. ¿Quieres dejar tu vida en las manos del Señor? ¿Quieres probar a Dios? poder, aleluya. Vive el Señor. Aleluya. ¿Quieres decirle, Señor, no te conozco bien, no entiendo muchas cosas, pero quiero que seas el Señor en mi vida? Quiero que me dirijas. Quiero que me guíes. Hoy es día de bendición. Hoy es día de salvación. Amiga, que estás viendo esto, no es casualidad que lo veas. Dios te está haciendo una invitación a tu corazón, de que eres muy importante para Él. Tan importante que le envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario, a derramar su sangre para el perdón de tus pecados, a que entregues tu vida, tu corazón, pasado, presente y futuro en sus manos, y de esa forma comiences a experimentar el río de Dios. Vive el Señor. ¿Lo quieres? Amén. ¿Lo quieres? Amén. Hoy es el día de Vive decisión. el Señor. Aleluya. Quizás hasta aquí has vivido tu vida como te ha antojado. Buenos momentos, claro que sí, pero también adornado de muchos malos momentos, de sufrimiento y de dolor. Tú sabes de esas cosas. Yo no tengo por qué mencionarlas ni recordártelas. Aleluya. Pero tú sabes que necesitas un cambio. Vive Dios. Amén. Amén. Un cambio. Poderoso eres, Señor. Un cambio en mi vida. Un día le dije, Señor, este mundo es cruel, perverso y malo. Y yo soy uno con este mundo. Soy igual. Yo necesito un cambio. Necesito un cambio. Un cambio en mi corazón. Y llegó el momento en que decidí por ese cambio. Era entrar en una experiencia diferente. Era entrar en el río de Dios. Era decirle sí a Jesucristo. Poderoso es el que viene, aleluya. Era decir, no confío en mí porque mi corazón es engañoso. Solo confío en ti, Señor. Mi corazón me lleva a lo malo. Me arrastra a los pantanos que habla aquí, que no van a recibir sanidad de las aguas de este río. Porque allí no pueden entrar esas aguas. Pero por donde fluye el río, los peces se multiplican. Por donde fluye el río hay bendición. Por donde fluye el río hay salud. Por donde fluye el río hay salvación. ¿Lo quieres? A hoy es el día. No puedes irte de este lugar
sin hacer una decisión, por sí o por no. Vive Dios. Tu falta de respuesta es un no. El que calla otorga, pero el que le dice a Cristo sí, ese sí lo lleva a las corrientes de agua viva. Y así va a ser, pero descansa tranquila, tranquilo, que Dios está en control de esa corriente. ¿Habrá alguien en este lugar, allí donde nos ven, que quiera esta experiencia? Levante la mano en el lugar donde está. Vive Dios. Levanta la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le dice sí al Señor? ¿Alguien allí que está viendo o va a ver este video? Si decides por Cristo, escribe un comentario. Yo voy a orar por ti. Me voy a contactar contigo. Dios va a hacer la diferencia en tu vida. ¿Alguien más aquí que le dice sí al Señor? Gloria a Dios. Vamos a orar. Alguien que necesita salud, levanta la mano. Alguien que está enfermo. Para recibir un milagro de parte de Dios hay que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú tienes fe y necesitas un milagro de Dios, la tienes que expresar. Es que yo tengo fe en mi corazón, en mi mente. No funciona así. La fe hay que manifestarla. Yo necesito salud. ¿Habrá alguien? Levante la mano. ¿Alguien más? Yo necesito un milagro. Yo necesito sanidad. Yo necesito que algo cambie. Yo necesito a Cristo en mi familia. Necesito a Cristo en mi hogar, en mi matrimonio. A Cristo en mi vida. Lo necesito ahora. Levanta tu mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo que está allí, aquí, en todos lados. Fluye, Espíritu Santo, y fluye en aquellos que están viendo en este video ahora. Tócalos ahora en el nombre de Jesús. Declaramos salud ahora en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Sí, mantén tu mano levantada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mantén tu mano levantada, porque allí el Señor te está tocando. Ahora, ahora, recibe salud ahora. Recibe salvación, recibe liberación ahora en el nombre de Jesús. Lo deseas, lo quieres, ahora. Ahora es el momento, este es el momento, ahora, recíbelo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, gracias. Ahora se va la enfermedad, ahora se va la duda, se va la incredulidad, ahora se rompe en el nombre de Jesucristo el poder de las tinieblas, aquello que te traía amargada, amargado, que te tendría confundida, confundido, ahora se va en el nombre de Jesús. Y declaramos milagro ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Ahora recibe salud en el nombre de Jesús. Ahora se va la enfermedad, porque por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados. Se va ahora la enfermedad, como se llame, fuera ahora en el nombre de Jesús. Fuera ahora lo que atormenta, ahora lo que ata, lo que oprime, enemigo, ahora espíritu inmundo, ahora te ato y te reprendo en el nombre de Jesucristo. Fuera de las vidas en el nombre de Jesús.
fuera de mente, fuera de corazones, fuera ahora en el nombre de Jesús. Ahora, libertad, liberación, ahora. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo. Gracias, Señor. Mientras seguimos alabando a Dios, yo me despido de los que están viendo el video. Recuerden, sigue mirando los videos, compártelos, busca Pastor Carlos de Betá en Facebook o en YouTube, Pastor Carlos de Betá. Dios le bendiga a todos. Gracias, Padre.